Mente sana en cuerpo sano, en busca de la plenitud. Con la doctora Laura Molina, transmitiendo desde Ciudad México a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola amigos, muy buenas tardes. Soy la doctora Laura Molina y les doy la bienvenida a su programa Mente Sana en Cuerpo Sano en Busca de la Plenitud. Un espacio de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos, dedicado a la nueva visión de la salud integral. Recuerden que nuestra transmisión es el miércoles a las 6 de la tarde, se retransmite el lunes a las 10 de la mañana y para los que no puedan escucharnos en estos horarios, también nos pueden buscar en el canal de YouTube de Radio Pasión US, donde se pueden suscribir para que les lleguen las notificaciones de todos los programas que hacemos con mucho cariño para ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema muy común, muy importante también, bueno, todos son comunes e importantes, pero este tema también ha sido de los que más me han solicitado y es un tema pues poco abordado. Yo la verdad es que he escuchado o he visto pocos videos, pocos programas que lo toquen de una manera pues así directa y fácil, y por eso me pareció importante hablar con ustedes de este tema. Y el tema de hoy es el estreñimiento. El estreñimiento en sí no es una enfermedad, sino es un síntoma. Y es un síntoma que nos puede estar hablando de muchas cosas. Algunas pueden ser muy sencillas y fáciles de arreglar y algunas otras no. Por eso es muy importante que le demos pues la relevancia que tiene a este problema de salud, que como les decía es pues bastante común, afecta aproximadamente a un 14.5% de los mexicanos y según se han hecho varios estudios basándose en criterios de diagnóstico específicos para este problema de estreñimiento. Los criterios específicos se llaman ROMA. La primera versión, Roma 1, después vino Roma 2, una actualización, y en estos momentos se está utilizando Roma 3, que es un criterio de diagnóstico más específico donde se han tomado en cuenta otros factores, ¿no?, para poder diagnosticar específicamente este problema. Y como les decía que es muy común, el estreñimiento está presente en ambos géneros. Tanto hombres como mujeres pueden tener este problema de salud, aunque sí se nota un poco más la incidencia en las mujeres en relación de 3-1 en comparación a los hombres. También la edad tiene un poquito que ver y bueno, más adelante les iré diciendo otros factores de riesgo que podemos ir acumulando en nuestra vida para empezar a presentar estreñimiento desde cualquier edad, pero bueno, conforme se va pasando el tiempo, puede ser más común. Lo que manifiesta este problema, las personas que manifiestan este problema de salud, pues lo primero que se dan cuenta pues es en la frecuencia de las evacuaciones. Menos de 3 evacuaciones por semana ya es un problema de diagnóstico de estreñimiento, ¿no? Quien no puede ir a evacuar más de 3 veces a la semana ya es un estreñimiento flagrante, aunque pues se puede ir de poco a poquito, ¿no? Y cada uno se conoce, cada uno va viendo esta modificación en el patrón de las evacuaciones y no nada más es la frecuencia, sino también es la sensación. Hay personas que presentan una sensación de evacuación incompleta, que es cuando se expulsa más o menos en un 25% de las ocasiones que vamos al baño, se expulsan heces duras y se queda la persona con una sensación de que no terminó de evacuar, que todavía hay material para evacuar, pero que no puede sacarlo. Y también se presenta muy frecuentemente una sensación de distensión abdominal con dolor al defecar y meteorismo, que para el término médico es meteorismo, pero
solamente es una distensión del vientre porque se acumulan gases en el tubo digestivo. Y entonces, pues obviamente esto a la larga en estreñimientos crónicos, pues van a dar como resultado que el paciente o la persona empiece a tener molestias y que presenten una menor calidad de vida a lo largo del tiempo. Y esta disminución de calidad de vida tiene que ver con su funcionamiento social, con la capacidad para realizar sus actividades diarias y sobre todo con alteraciones en el área psicológica, porque es bien importante darse cuenta que ahora sí que la sensación de incomodidad de no poder evacuar, quien la ha sentido, quien la ha presentado, cuando es solamente una vez dices, qué horror, pero bueno, ya pude evacuar y todo bien. Pero cuando la tienen diario, cuando la tienen siempre, cuando es cada vez más fuerte, más frecuente, pues sí llega a ser algo que impacta en la calidad del estado de ánimo, y las personas pueden llegar incluso a presentar cuadros de ansiedad y de depresión y de somatizar otro tipo de problemas, por ejemplo, una disminución en el deseo sexual. Fíjense hasta dónde puede llegar un problema de estos, ¿no? Entonces sí es bien importante porque la calidad de vida se trastoca en todos los aspectos. Y existen dos tipos de estreñimiento. El estreñimiento, como les decía hace un ratito, que es pasajero, o sea, que fue de manera temporal, como consecuencia, por ejemplo, de un cambio de dieta, a lo mejor estabas muy ocupado y no pudiste comer como normalmente comes, y entonces comías pues lo que encontrabas o lo que podías comprar a la pasada del trabajo a tu casa, o te fuiste de viaje y donde fuiste no había lo que normalmente acostumbras comer, ¿no? Los viajes también pueden llegar a tener este problema con la dieta. El sedentarismo, ¿no? A veces hay etapas de la vida en la que tienes que estar muy pegada al trabajo, muy pegada a la computadora y no puedes salir a hacer ejercicio. El consumo de algunos fármacos también, ¿no? Por algún tratamiento específico. Y todos estos factores, que son factores momentáneos por temporadas cortas, pueden dar un estreñimiento, como decíamos, pasajero. Pero la otra contraparte es el estreñimiento habitual o crónico, y este puede derivar en una aparición de problemas secundarios, como por ejemplo las hemorroides, que son estas venas que se saltan en el ano y que obviamente van a dar también síntomas y van a dar molestias y van a dar otras consecuencias. Fisuras anales, o sea, se abre una herida literal en alguna parte, ya sea interna o externa del ano, que también da sus propias manifestaciones. Incluso lo que le llaman fecalomas, que son masas secas de heces extremadamente duras, y otras patologías, ¿no? Entonces, fíjense cómo ya decíamos que la mayoría de los casos de estreñimiento pues pueden traer consecuencias muy leves o muy graves, depende de la frecuencia del estreñimiento, de la intensidad del estreñimiento y del tiempo con el que la persona ha estado con este problema de estreñimiento. Y es muy importante saberlo porque entonces el tratamiento pues obviamente va a ser diferente, el abordaje va a ser diferente, y es muy conveniente que cuando uno vaya al médico pues ya tengamos más o menos ubicada, ¿no? Cada uno de estas características, porque para el médico va a ser bien importante y seguramente se los van a preguntar así. ¿Qué ha pasado, no? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo es lo habitual en tu vida cotidiana? ¿Cuántas veces evacúas al día? ¿Cómo es la evacuación? En estos criterios de diagnóstico que les decía hace ratito, el ROMA, tan específico es actualmente, se ha ido puliendo, se ha ido actualizando, tan específico es que incluso hay una lámina donde
gráficamente nos presentan cómo es o cómo son las distintas formas en las que la evacuación se puede presentar, y así, ¿no? Súper detallado, y eso es muy importante porque a veces los pacientes pues no se pueden... ¿cómo decirles? No pueden explicarle al médico cómo es, y entonces con estas láminas, con el auxilio de estas láminas, el médico puede ir orientando al paciente para que el paciente diga, así como está aquí en este dibujito, así es como yo evacúo, ¿no? Y bueno, pues se pueden dar muchísimas combinaciones, ¿no? Incluso hay evacuaciones tan raras que pueden ser sólidas pero al mismo tiempo líquidas, o sea, una combinación de las dos tipos de evacuaciones en una. A veces incluso pueden llegar a tener sangre o moco, etcétera, ¿no? Entonces todas estas características y peculiaridades pues tendrán que comentarlas con el médico para saber qué es lo que, por dónde hay que ir preguntando y descubriendo, porque es como... Yo siempre pienso que es como el trabajo de Sherlock Holmes, como un detective, porque vas encontrando pistas y esas pistas te van llevando a otra cosa que, como les decía, puede ser algo relativamente fácil, sencillo, que con cambios en el estilo de vida lo podemos controlar y lo podemos subsanar y que no se vuelva a presentar, pero también podemos ir encontrando cosas que no son tan sencillas, que no son tan fáciles de abordar, que se tiene que dar un tratamiento pues lo más rápido posible para que este problema de base no avance, porque ya decíamos que el estreñimiento es un síntoma, no es una enfermedad como tal, aunque para muchas personas el estreñimiento es eso, estreñimiento, y pueden durar toda la vida pensando que están enfermos de estreñimiento, y no. El estreñimiento es un síntoma, y eso es lo que me gustaría que quedara de entrada claro, es un síntoma de algo. Hay que ver de qué. Puede ser algo tan sencillo como que no estemos comiendo adecuadamente la cantidad de fibra, que no nos estemos hidratando adecuadamente, que no estemos haciendo ejercicio y que por eso la motilidad del intestino esté muy perezoso. Y eso es muy sencillo, se dice fácil, sé que no es tan sencillo, pero digamos que eso no tiene una implicación grave en nuestro cuerpo, pero hay algunas otras cosas que sí. Entonces por eso es bien importante tener todo esto en cuenta, y lo vamos a ir platicando más adelantito. Dentro de lo que tampoco hay que olvidar es que el estrés juega un papel bien importante y que puede influir en la dificultad para evacuar. Primero porque cuando estamos estresados, muy estresados, o vivimos estresados, pues en general todos los músculos de nuestro cuerpo están tensos, incluyendo los músculos de los que no somos conscientes. Por ejemplo, el intestino. Cuando estamos tensos, hasta el intestino está tenso también, ¿no? Las fibras musculares están tensas y entonces es difícil evacuar. Y este estrés también nos puede condicionar a que por estar preocupados o estar ocupados en hacer algunas otras actividades, vamos dejando de lado la información del cerebro que nos dice, tengo ganas de ir al baño. Y entonces lo vamos reprimiendo. Y si lo reprimimos habitualmente, nuestro cuerpo va a llegar un momento en que nos va a dejar de avisar, tanto para evacuar como para ir a hacer pipí. Entonces cualquiera de estas dos, y todo, porque tengo sed, pero digo, al rato voy porque estoy trabajando. Tengo hambre, me puedo esperar media hora más, una hora más, porque tengo que entregar este reporte. Tengo ganas de ir al baño, no, pero no, porque si voy a perder tiempo y mejor primero mando este reporte, y así lo vamos haciendo, ¿no? Y como eso todo, no necesitamos estar en una oficina y haciendo trabajos de oficina, pero sí estamos haciendo el quehacer, o primero voy al mercado y luego regreso, o estoy en la calle y ahorita no puedo ir al baño, mejor me espero. Todas esas cosas van haciendo que el cuerpo diga, bueno, pues no me hacen caso, pues ok, ya no aviso. Y entonces cada vez vamos perdiendo esta sensibilidad a saber, a contactarnos con lo que el cuerpo necesita, y lo vamos dejando de lado. Y bueno, ya hablaremos de eso
en otra ocasión porque es muy importante y no saben cómo afecta todo esto en nuestra vida cotidiana, pero para que se den cuenta que eso también puede afectar, el estrés también puede afectar, y también la ingesta de algunos medicamentos como los antiácidos, los diuréticos, los antidepresivos, y eso no mucha gente lo sabe, ¿no? Puede estar tomando durante muchos años estos medicamentos por razones necesarias, pero bueno, saber que esto me está condicionando el estreñimiento y entonces pues tengo que llevar a un lado la balanza, que es haciendo más ejercicio, tomando más agua, más fibra, etcétera, etcétera, para poder compensar un poquito y ver si la otra causa, por ejemplo los antiácidos, digo, no necesitamos vivir con antiácidos toda la vida, más bien hay que tratar la gastritis, hay que ver qué nos está generando el tener tanto ácido en el tubo digestivo, y si tratamos eso, pues dejamos de utilizar los antiácidos, ¿no? Entonces es un poco eso. Y también entender, por ejemplo, que situaciones fisiológicas normales como las mujeres que están embarazadas o que están en el posparto también pueden tener una circunstancia fisiológica hormonal y física por la ocupación que tiene el bebé dentro del cuerpo de la mujer, que va a oprimir el intestino y que obviamente pues el paso normal de las heces fecales pues ya no va a ser normal en ese momento, ¿no? Hasta que el bebé nazca y que todas las condiciones tanto hormonales como fisiológicas del cuerpo de la mujer se vayan restableciendo. Pero lo mismo, ¿no? Si entendemos eso, pues habrá que hacer algunos ajustes para que la alimentación de la mamá, de la mujer que está embarazada o en el posparto, pues sea de lo más adecuada para ella en este momento y que evite lo más posible agravar el problema del estreñimiento. Y entonces, pues también hay otros factores como que también pueden influir, como la dificultad por la tensión, ya decíamos, de los músculos. Hay enfermedades que también pueden afectar a esta función muscular normal, y en un 10% de los casos, o sea, es poquito, pero sí pasa, o sea, sí es importante también saberlo, que enfermedades que están relacionadas con funciones hormonales en nuestro cuerpo, como la función tiroidea, los problemas de tiroides, ya sea el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, nos pueden estar repercutiendo en el problema del estreñimiento. También hay enfermedades neurológicas, enfermedades como la esclerosis múltiple, como el Parkinson, como el lupus eritematoso, como las lesiones medulares, y también las enfermedades cerebrovasculares pueden dar estos problemas de estreñimiento porque afectan justo a las terminaciones nerviosas en esta parte. Entonces, fíjense cómo puede ser algo sencillo, puede ser algo no tan sencillo, incluso se puede deber este problema de estreñimiento por la ocupación de una masa, de un tumor, que puede ser algo benigno, pero que también puede ser algo maligno. El cáncer de colon también puede ser una de las causas que esté provocando el estreñimiento. Y entonces por eso les decía que es muy importante entender que la enfermedad no es el estreñimiento. El estreñimiento es solamente una llamada de atención, es un síntoma. Y entonces, además es un signo porque es algo visible y podemos cuantificarlo y podemos medirlo. Y entonces todas estas manifestaciones nos pueden pues dar, como les decía, pistas para saber hacia dónde ir buscando. Entonces, ¿cómo podemos ir determinando si nosotros estamos con un problema de estreñimiento? Bueno, primero ya decíamos que defecar menos de 3 veces a la semana, tener heces grumosas duras difíciles de expulsar, tener que hacer un esfuerzo muy importante para expulsar esas heces,
sentir como si tuvieras algo en el recto, una obstrucción, algo que evita que puedas defecar adecuadamente, sentir como si no se pudiera vaciar completamente el recto, y hay personas que incluso necesitan ayuda para poder vaciar el recto, como utilizar incluso hasta a los dedos, ¿no? Para poder sacar las heces fecales, o este tipo de supositorios que también a veces se ocupan para los bebés. Y entonces, bueno, el estreñimiento se puede pues considerar que es ya crónico si tuviste 2 o más de estas consideraciones que les acabo de mencionar, de estos síntomas, durante los últimos 3 meses. Entonces, imagínense, hay gente que tiene años padeciendo esto y que no lo toma pues en serio, ¿no? No lo toma en cuenta. El estreñimiento se produce generalmente cuando, les decía, como hace un momentito hablábamos, se mueve con demasiada lentitud el tracto digestivo, las heces fecales, no se pueden eliminar adecuadamente, y entonces esto se va haciendo como un patrón. A veces, también les comentaba que puede haber algo que obstruye este tránsito. Puede haber algunos desgarros en la piel, ¿no? que puede en la piel del ano, las fisuras que les decía, que hacen doloroso el que haya la evacuación. Entonces, la misma persona pues evita o impide o trata de evitar el evacuar, pues porque obviamente duele, sangra, es muy incómodo. La obstrucción en los intestinos puede ser también porque el intestino se paraliza y deja de funcionar, y entonces pues la evacuación no se mueve. Eso también se puede llegar a dar, y eso tiene que ver pues más bien con la funcionalidad del intestino el mismo, ¿no? El cáncer de colon, ya les decía que también puede ser una causa. Esa es una de las causas más graves, ¿no? más difíciles de poder solucionar y tratar en el momento, sobre todo si dejamos que esto vaya pues avanzando. El estrechamiento de colon, que es una circunstancia pues anatómica que se tiene que encontrar, y eso pues para encontrar algo hay que buscarlo, ¿no? Hay que hacer estudios específicos para ver el tracto del colon, cómo está, una colonoscopía o algún estudio de imagen con contraste para ver cómo es el colon de esa persona y si hay algo que lo esté obstruyendo de manera anatómica. También hay el cáncer de recto, que es otro cáncer que está en esta zona. Y también en las mujeres puede haber un prolapso más bien un prolapso, porque el prolapso es cuando la vagina sale de la cavidad, más bien es un rectocele, cuando la vagina hay una protuberancia que cae, que ocluye la parte posterior y empuja, digamos, las paredes del recto, y entonces obviamente evita que el tránsito de las heces pueda ser fluido y adecuado, ¿no? Hay algo que lo está ahí apachurrando y obstruyendo. Entonces, fíjense cómo todos estos problemas que pudieran ser raros, sí se dan sin que la persona los perciba de primera instancia, porque no son obvios, no los podemos sentir y no los podemos ver, ¿no? Son por dentro del cuerpo, y entonces es el médico el que tiene que sospecharlos, buscarlos con estudios de laboratorio y estudios de gabinete, como son las imágenes, y entonces detectarlos, diagnosticarlos y darles el tratamiento adecuado. ¿Por qué les digo esto? Porque si hay una obstrucción por algún tumor, ya sea benigno o maligno, tomen lo que tomen, hagan lo que hagan, no va a mejorar. Entonces, si es un problema de función tiroidea, lo mismo. Cambien su alimentación, hagan mucho ejercicio, tomen ciertos componentes naturales, no va a mejorar hasta que no se solucione el problema de tiroides. Entonces, hay que entender otra vez, reitero,
el estreñimiento no es una enfermedad como tal, es un síntoma y hay que ver qué es lo que lo está provocando. Y bueno, pues ya decíamos que son muchas cosas, incluso por ejemplo, ahorita estoy recordando también la diabetes. La diabetes puede traer un problema de estreñimiento como parte de sus signos y síntomas. La glándula paratiroides, que está atrás de la tiroides, también puede traer un problema de estreñimiento como parte de su manifestación. Y entonces, bueno, pues, ¿quién puede tener estos problemas? Pues las personas que tengan este tipo de enfermedades, ¿no? Ya decíamos, las mujeres, en general, las mujeres tienen más predisposición que los hombres, pero hay muchos hombres con problemas de tiroides, hay muchos hombres estresados, hay muchos hombres con problemas de ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, de esclerosis múltiple, hay hombres con Parkinson, o sea, no es exclusivo de las mujeres. También hay muchos hombres que por su actividad dejan de hacer ejercicio, no están adecuadamente hidratados, tienen una dieta baja en fibras, y entonces por eso les digo que puede ser hombres o mujeres, cualquiera puede tener este tipo de problemas. Y bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues habiendo entendido esto, que es la parte, digamos, más importante, pues entonces hay que tener cambio en el estilo de vida. Para empezar, vámonos de lo más sencillo a lo más complicado. Primero hay que acudir al médico. Primero debes acudir al médico. ¿Por qué? O más bien, ¿cuándo? Cuando ya este problema ha sido más de 3 meses, ¿sí? Ya te leí la lista más o menos de las cosas que debes de tomar en cuenta, pero cuando de plano ya no hay que perder tiempo, cuando ya es algo inminente que tiene uno que acudir al médico sí o sí, pues es cuando hay sangrado por el recto. O sea, en ese momento ya es inminente que hay que buscar algo porque algo está pasando ahí. Cuando empieza a haber sangre dentro de las heces, cuando hay un constante dolor en el abdomen, cuando hay una incapacidad para expulsar los gases, que ya nos puede estar hablando de una parálisis intestinal probablemente, cuando aparte de todos estos datos tienen vómito o fiebre, cuando también se acumula, aparte de todo lo que les estoy comentando, un dolor en la parte baja de la espalda y pérdida no intencional de peso. Todo esto que les estoy diciendo pueden ser datos, digamos, extremos y raros y graves, pero justo es dentro del cuadro de lo que podemos sospechar de un cáncer. Entonces, imagínense qué terrible tener que esperarse a que aparezcan todas estas cosas para ir al médico. Entonces, no se esperen. El estreñimiento, otra vez repetimos, no es una enfermedad como tal, es un signo y un síntoma que nos está hablando de algo que está pasando, que puede ser algo muy sencillo de solucionar en la mayoría de los casos, pero puede ser solo parte de la manifestación de una enfermedad que se está gestando, y también puede ser parte de algo muy muy grave que ya está, ¿no? Ya está en el cuerpo, ya está aumentando, ya se está diseminando, ya puede ser algo muy muy grave, y entonces no hay que dejar que nos digan, pues, qué lástima que no vino antes porque este cáncer ya está diseminado, ya no hay mucho que hacer. Eso es terrible, ¿no? Entonces no hay que darle oportunidad al cuerpo de descuidarlo tanto, porque eso la verdad es que es un descuido, de no hacerle caso al cuerpo y de tener que escuchar diagnósticos de este tipo. Entonces, retomando un poquito, ya decíamos que el estreñimiento se puede dar en cualquier persona, pero las mujeres tienen un poquito más de probabilidad. La cuestión de la edad, eso es también muy importante. Conforme vamos creciendo y haciéndonos mayores y haciéndonos adultos mayores, pues más aumenta
la probabilidad de tener estreñimiento, porque la gente en general, no estoy hablando de todos, pero en general, tiende a hacer menos ejercicio en el paso del tiempo, ¿no? Pero esto es otra vez subjetivo, porque hay bebés que tienen estreñimiento, hay niños que tienen estreñimiento, hay adolescentes con estreñimiento. Entonces no podemos decir solo los abuelitos tienen estreñimiento, todo mundo puede tener estreñimiento. También dentro de la raza o de estos grupos étnicos, las personas de grupo étnico blanca también pueden tener más estreñimiento, pero esto es también súper subjetivo. Lo que sí es muy evidente que las personas que consumen poca fibra o nada de fibra, ellos sí tienden más al estreñimiento por obvias razones. Las personas que toman medicamentos o suplementos dietéticos también pueden tener más afección en este rubro. Y hablemos de las complicaciones, porque las complicaciones del estreñimiento también son importantes tenerlas en cuenta. Ya les hablaba hace un ratito, de las hemorroides, ¿no? Que es esta inflamación de las venas que se encuentran alrededor del ano, eso es de las más frecuentes. Y también las fisuras anales, que son estas heriditas o rupturas de la piel en el ano, que pueden hacerse crónicas, que pueden infectarse incluso y tener otro tipo de problemas. El intestino a veces se prolapsa, o sea, sobresale a través del ano, y esto también puede ser una complicación porque a la hora de hacer tanto esfuerzo, tantos intentos por sacar las heces, el intestino se puede prolapsar, y eso es quirúrgico, netamente quirúrgico. Y es importante pues entender que entre más tiempo dejemos que esto pase, pues más complicaciones se pueden tener. Me gustaría mucho hablar de la prevención, porque ya hemos visto qué pasa cuando el problema ya está y qué consecuencias puede tener. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir? ¿Qué podemos hacer para no llegar a esto? Cuando aparece, pues como les decía, hay que ver por qué, porque puede ser no nada más por el estilo de vida, sino por alguna otra enfermedad que estemos empezando a manifestar. Pero lo que sí nos toca a nosotros, lo que sí podemos hacer como prevención, primero es incorporar abundantes cantidades de alimentos ricos en fibra a nuestra dieta. Y vamos a hablar de ellos, vamos a darles más o menos una lista. Hablamos en nuestro programa de los 4 fantásticos, de la avena y de la chía, que tienen muchísima cantidad de fibra. Si pueden ir a escuchar otra vez el programa, se los recomiendo muchísimo, porque ahí con detenimiento hablamos de todas las ventajas que tienen estos 2 alimentos, pero no son los únicos. Hay muchos otros con contenidos altos en fibras, de los que vamos a hablar más adelantito. Hay que beber muchos líquidos, obviamente predominantemente el agua, pero los caldos, los tés, eso también pueden, jugos pueden tomarse como líquidos. Mantenernos lo más activos posibles y procurar hacer ejercicios periódicamente. Controlar el estrés, ya vimos qué tan importante es el estrés en nuestra vida en relación al estreñimiento. Darle voz a tu cuerpo. Cuando sientas el impulso de defecar, no lo pases por alto. Trata de, en ese momento, claro, si no puedes porque estás en el tráfico o estás en una junta, pues es obvio que no lo vas a poder hacer en ese momento, pero hay otros momentos en los que sí podemos y más bien no queremos, ¿no? Lo vamos dejando a después. Y también importante es consumir la menor cantidad, lo menos posible, alimentos con bajo contenido en fibra, procesados y que tengan muchas grasas y condimentos y conservadores y este tipo de cosas que van en contra de un tránsito intestinal adecuados. Procura establecer horarios regulares para evacuar, que tu cuerpo se vaya adecuando, que no sé, en la mañana si tienes un espacio más o menos tranquilo, después de desayunar, o en la tarde o en la noche, no sé,
pero que más o menos tú puedes ir educando a tu cuerpo, y si tu cuerpo te está diciendo a esta hora necesito evacuar, pues trata de hacer todo para que tus actividades se ajusten a eso en la medida de lo posible. Yo sé que a veces no se puede, pero en la medida de lo posible. Y asegúrate que los niños que están en tu familia, que están a tu alrededor, empiecen a comer alimentos con fibra y alimentos nutritivos y alimentos naturales desde muy chiquititos, y siempre para que se les haga un hábito, porque cuando queremos retomar estos hábitos, cuando nunca lo hemos hecho, cuesta trabajo. ¿Cuántas personas adultas prefieren morirse a dejar de tomar refrescos, a dejar de comer alimentos procesados o dejar de comer cosas fritas o lo que les gusta, porque nada más las verduras y las frutas no las acostumbran y prefieren no cambiar eso y estar enfermos? Son decisiones, ¿no? Son decisiones respetables, pero pues también traen cada una consecuencias. Y entonces, bueno, cuando ya se decide que vamos a ir al médico porque esto ya no puede seguir así, ¿qué va a pasar? El médico tiene que hacer primero una historia clínica, eso es lo más importante. Hablar de todas este tipo de cosas con el paciente, saber la historia de la familia, si hay antecedentes familiares de cáncer, problemas tiroideos, de problemas hormonales, o sea, todo es importante para poder, como les decía, como Sherlock Holmes, ir sacando esa información para poder hacer el diagnóstico más certero. Obviamente van a hacer preguntas acerca de esto, ¿no? ¿Cómo es la frecuencia con que evacúas? ¿Qué síntomas hay? ¿Cómo son las evacuaciones? Si has notado sangre, si hay mocos, si hay alimento no digerido en las heces, cuáles son los hábitos alimenticios, cuál es el grado de actividad física que hay, cómo es la alimentación, si incluyes alimentos con fibra o no, si comes muchas veces fuera de casa o no, si tomas suplementos alimenticios o no, qué otros medicamentos tomas, qué otras enfermedades tienes. Todo eso para el médico es bien importante. El examen físico, por supuesto, es súper importante, y les van a mandar a hacer una batería de exámenes, tanto de sangre, porque uno diría, ¿y para qué me hace una química sanguínea y una biometría hemática si voy por estreñimiento? Recuerden, el estreñimiento no es la enfermedad en sí, es un signo y un síntoma que nos puede estar hablando de otra cosa, un hipotiroidismo, diabetes, un Parkinson, una enfermedad de esclerosis múltiple, o sea, puede ser algo que nos esté llamando la atención hacia otro diagnóstico. Por eso les van a mandar a hacer un montón de cosas: una endoscopía, una colonoscopía, una sigmoidoscopía, para poder estar seguros de que no vaya a haber ahí un divertículo o un tumor o un cáncer o algo que esté, una obstrucción, algo que nos esté generando ese estreñimiento. Entonces, todas estas cosas dan pie a que el médico pueda dar un diagnóstico más certero, un diagnóstico más cercano a lo que está pasando, y obviamente con el diagnóstico pues vendrá el tratamiento, porque si el paciente tiene estreñimiento porque es diabético o porque tiene problemas con la tiroides, mientras no se dé tratamiento para este problema primario, pues el estreñimiento no va a mejorar, aunque hagan todos los cambios de estilo de vida que puedan realizar. Entonces, por eso es bien importante que el médico esté al tanto y que tome la batuta para dar el tratamiento adecuado. Pero lo que yo les comentaba hace ratito, de lo que sí podemos hacer es, número 1, la alimentación. Ya decíamos, consumir fibra. Dependiendo de la edad y del sexo, el consumo de fibra puede ser diferente, más o menos entre 22 a 32 más o menos gramos de fibra al día, distribuida obviamente en todos nuestros alimentos. Y debemos de saber que hay alimentos que son muy ricos en fibra.
Estos alimentos generalmente pues son los cereales integrales como la avena, como ya decíamos el trigo con la fibra, todos estos, el centeno, todos estos alimentos naturalmente o que no han sido procesados, tienen una cantidad de fibra bastante grande. Las semillitas como la linaza, como la chía, también tienen una cantidad de fibra. Esta fibra puede ser soluble o insoluble, son dos tipos de fibra que existen. La fibra no soluble, como la que está presente en el salvado de trigo, en las verduras, en la cascarita de algunas verduras y frutas, y los granos enteros nos añaden volumen a las heces, y esto ayuda a que pasen de manera más rápida y más fácil a través del tracto digestivo. Y las fibras solubles, que las encontramos por ejemplo en la avena, en la cebada, en las nueces, en los frijoles, en las lentejas, en los guisantes y en algunas frutas, esas absorben agua, forman una pastita con textura como si fuera un gel y también suavizan las heces, mejoran la consistencia y ayudan a que puedan pasar más fácilmente por el tracto digestivo. Las fibras solubles no fermentables como el Psyllium plantago también es una muy buena opción para evitar este problema de estreñimiento. Entonces, la fibra es muy importante, frutas, verduras, cereales integrales en los 3 momentos de nuestra alimentación. El agua también es básica porque ahora sí que cómo queremos hidratar la fibra si no le damos hidratación, si no le damos agua. Si no tomamos agua, yo conozco mucha gente y muchos pacientes con los que hemos tenido que estar batallando y batallando para que tomen agua. Hay gente que no le gusta tomar agua, que no ha tenido ese hábito, que no ha realizado un trabajo personal para tener un hábito adecuado en la ingesta de líquido y que no toma agua en el día. Y si acaso medio vaso, así haciendo el conteo, literal, medio vaso de agua. Entonces imagínense cómo está su organismo por dentro. No nada más las heces, que deben de estar súper secas y con una dificultad terrible para poder arrastrarse ahí literalmente en el intestino para poder salir, sino imagínense todas las células, todos los tejidos, todos los órganos de nuestro cuerpo sin agua. ¿Cómo vamos a poder vivir si no le ponemos agua? ¿Cómo estaría una planta si no le pones agua? ¿Cómo estaría, ya dejen una cosa viva, cómo estaría una máquina, un motor, si no le ponen agua, si no le ponen aceite? Totalmente reseco, todas las funciones estarían batallando para poder realizarse sin lo primario que necesitamos, que es el agua. Entonces, por favor, el agua es importantísima, básica para que esto pueda funcionar bien. La otra cosa muy importante es el ejercicio. El ejercicio, también decíamos, si no movemos a nuestro cuerpo, si no le damos esa actividad física, el cuerpo no va a funcionar. El sedentarismo es uno de los factores más importantes para la mayoría de las enfermedades. Entonces, hacer la actividad que ustedes gusten. Caminar, correr, bicicleta, nadar, boxeo, aeróbic, zumba, pilates, lo que ustedes quieran, pero hagan actividad física. Algo que pocos saben es que el café, y esa es una buena noticia para todos los que nos gusta tomar café, el café tiene una sustancia que se llama cafeína. Y se encontró, después de un estudio que se hizo, un estudio clínico que se hizo en el 98, que el café, la cafeína puede estimular ahora sí que este tránsito intestinal y también mejora el equilibrio de las bacterias buenas que viven en nuestro intestino, y entonces nos ayuda, nos mejora esta función digestiva y del tracto intestinal, el consumo moderado de café. No le estoy diciendo que tomen todo el líquido del día que sea café, no.
Con que se tomen 1 o 2 tazas de café máximo al día es suficiente, no se necesita más. Y obviamente las personas que tienen problemas de insomnio, pues obviamente no es tan recomendable, sobre todo ya por ahí después de las 5 de la tarde, ya no tomar absolutamente nada de café. Y hay gente también muy susceptible a la cafeína que los pone muy nerviosos, que estimula mucho su sistema nervioso, entonces en esas personas pues obviamente no está recomendado, ¿no? Pero para quien no tenga estas limitaciones, pues sí puede tomar 1 o 2 tazas de café al día sin ningún problema. Las semillitas de linaza, lo que les decía hace rato, es súper importante consumirlas porque tienen un alto grado de fibra y de ácido omega 3 que nos ayudan, que son antioxidantes, que son muy nutritivas y que el alto contenido en fibra nos va a ayudar a tener un tránsito intestinal adecuado, solo que las semillas de linaza hay que molerlas, porque como no son digeribles, si no las molemos, así como entran, salen, ¿no? Y entonces la fibra pues no va a ser lo eficaz que podría ser. Entonces hay que molerlas para que esto pueda ayudarnos. Frutas como la manzana, los plátanos tienen una sustancia que es un gel, se llama pectina, es una fibra soluble que nos ayuda mucho a mantener este tracto intestinal adecuado. Todas las vegetales de hoja verde también tienen mucha fibra. Y se puede hacer algunas combinaciones de jugos que nos pueden ayudar en este sentido. Por ejemplo, el jugo de papaya, que le quitan la piel y la fibra, por favor. Y esto lo licúan con linaza y con agua o con yogur. Un vasito de yogur, una o 2 cucharaditas de linaza molida, y la papaya. Esto lo licúan y lo pueden tomar con 1 vez al día, es suficiente. Otra combinación que les puede ayudar mucho es el yogur con la ciruela negra, la ciruela pasa sin el huesito. También lo pueden licuar, también le pueden añadir ya sea linaza o semilla de chía. Esto también ayuda muchísimo, nos va a ayudar, es como un laxante natural. El jugo de naranja con papaya también. ¿Saben algo también riquísimo? Que es el zapote negro con naranja o con mandarina. También ayuda mucho como laxante cuando sea época de zapote negro. Y entonces fíjense cómo hasta rico es y saludable el llevar y mantener una adecuada alimentación para evitar este problema del estreñimiento. Algunas otras cosas que también nos pueden ayudar, aparte de lo que ya les dije, el aguacate tiene fibra soluble, ya hablábamos de las manzanas y los plátanos. El higo también, el kiwi también tiene fibra, un poquito de fibra, bastantes antioxidantes y previene el problema del estreñimiento. La pera también es otra de las frutas que son muy importantes para este problema, y cuando podamos consumir las frutas con cáscara, las fibras con cáscara, por ejemplo, el pepino, si lo lavan muy bien, pueden comérselo con cáscara. Las manzanas también bien lavaditas. Si son integrales, obviamente, orgánicas, mucho mejor, ¿no? Porque entonces ahí sabemos que no tienen el problema de los pesticidas. En fin, todas estas cosas que podemos ir haciendo en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, en lo que sí depende de nosotros, hay que hacerlo, ¿no? Hay tratamientos desde la homeopatía, hay varios medicamentos que pueden ayudar cuando ya se tiene un diagnóstico certero y adecuado, pero son medicamentos que son individualizados, entonces no les puedo decir compren X o Y medicamento, tiene que ser un médico homeópata quien lo determine, porque no son los mismos para todos. Y desde el tratamiento alopático, pues también se tiene que ver qué es lo que está generando el problema del estreñimiento, y cuando son cosas externas, o sea, cuando es
una anomalía anatómica o una obstrucción por algún prolapso, por ejemplo, de la vejiga o del útero, o hay un tumor benigno o un tumor maligno, o hay una fisura anal, o hay cualquiera de este tipo de circunstancias, es quirúrgico, y entonces ahí pues tendrían que ver al cirujano competente. Puede ser un cirujano general, puede ser el ginecólogo, puede ser el proctólogo. Entonces siempre va a haber una solución, siempre y cuando pues acudamos lo más pronto posible para determinar esta causa, ¿no? Este diagnóstico. Dentro de las cosas que también son bien importantes, que no se toman mucho en cuenta, pues es esta parte del estrés, ¿no? El estrés es uno de los factores externos que puede generar un estreñimiento que se puede revertir, ¿no? Siempre y cuando pues se revierta también esta parte del estrés. Entonces vean, amigos, cómo este problema, que aparentemente es tan sencillo y tan común, pues ni es sencillo y sí es muy común, ¿no? Y el tratamiento y la solución depende de lo que lo esté generando. Entonces los invito a que acudan con el médico para tratarse, para ver qué es lo que lo está generando y poner manos a la obra en lo que sí sabemos, porque todos y cada uno sabemos qué es lo que tenemos que empezar a cambiar en nuestra vida. Eso no necesitamos, bueno, sí necesitamos que nos lo digan, pero lo sabemos, o sea, solamente necesitamos que nos jalen las orejas y que nos lo corroboren. Y a veces también, desafortunadamente, necesitamos un diagnóstico fuerte para poder volver hacia nosotros y hacernos caso. Entonces yo los invito a que no lleguemos a esos extremos. Pues así, queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Espero que les haya parecido interesante, que lo puedan compartir con la gente que ustedes quieran y que ustedes deseen que esté cada vez más sano y cada vez mejor, y pues que vayamos teniendo una cultura médica mucho más amplia, ¿no? Para todos, y que obviamente tengamos una mejor calidad de vida. Así que les deseo que todos estén muy bien, les envío un gran abrazo, nos vemos en el siguiente capítulo de Mente Sana en Cuerpo Sano. Los invito a visitar nuestro canal de YouTube en Radio Pasión para que encuentren todos los programas que ya hemos hecho, que ya son muchos, y agradecemos infinitamente a Paula Guzmán y a Ricky Gómez porque están muy al pendiente de la producción y la dirección de este espacio con toda la calidad para ustedes. Y sobre todo, mil gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este viaje que hacemos juntos en busca de la plenitud.